Profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, es autor de los libros Nadie nace en el cuerpo equivocado y Mamá soy trans, una guía para las familias de adolescentes con conflictos de género. Porque, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Se cumple un año, ¿verdad?, de esta llamada ley trans. Vamos a ponerla también hoy aquí sobre la mesa y queremos que nos cuentes un poco cómo valoras tú este primer año, qué balance haces, y luego me gustaría preguntarte por los libros y por algún caso en concreto que tú también expones. Bueno, el balance es complejo, no contamos, digamos, con datos completamente fiables, si bien en estas últimas fechas sí han aparecido algunos datos que hablan de un incremento extraordinario en el número de personas que piden cambiar el registro civil de su sexo, que piden cambiar, ¿verdad?, pues que se les registre con un sexo diferente, el sexo contrario al que tenían hasta este momento, y un incremento también muy importante de personas que efectivamente ese cambio se limita a una letra en el DNI, piden que por favor donde hubiera una M pongan ahora una F, sin que ese cambio se vea acompañado de ningún otro cambio, pues ni en su nombre, ni en cualquiera de los usos que acostumbran a ir culturalmente asociados pues a pertenecer a un sexo u otro. En estos libros, ¿verdad, José? Cuentas algunos casos, ¿no? Valoras también, sí, bueno, algunas personas que han tenido que tomar esta decisión, que la han querido tomar. No sé si nos puedes contar alguno en concreto. Bueno, casos hay infinidad de ellos, ¿verdad?, de todo tipo, y si nos basamos en casuística podríamos encontrar apoyo a cualquier postura que mantengamos al respecto. Desde personas que han iniciado una transición médica, con bloqueadores de la pubertad, hormonal, que declaran sentirse muy bien y que declaran que ha sido la solución a los problemas que tenían, hasta otras personas que, habiendo iniciado el mismo proceso, pues declaran sentirse muy mal, haberse metido en problemas todavía más graves y que lamentan, ¿verdad?, el paso que han hecho. Desde personas que se reafirman en su cambio de sexo registral, hasta personas que lo lamentan y que intentan probablemente inútilmente realizar una destransición, ya que con frecuencia las intervenciones médicas que han sufrido son irreversibles, ¿verdad?, y no pueden simplemente darse marcha atrás, ¿no? De lo que no cabe ninguna duda es el extraordinario incremento de casos que estamos viviendo, muy especialmente entre adolescentes y muy especialmente entre chicas adolescentes que no les gusta la imagen de la feminidad que se encuentran en las redes sociales, que se encuentran en los medios de comunicación, que ven a diario en las aulas, ¿verdad?, y que no quieren ser mujeres, y a las que se les está vendiendo la posibilidad de que si ellas quieren, con un simple acto de voluntad, pueden convertirse en varones. Y se les plantea un cambio de sexo pues con la banalidad con la que se les plantearía, pues no sé, un cambio de localidad u otro cambio, ¿no? Nosotros entendemos que eso es un grave error, ¿verdad? Rodrigo. Sí, yo quería preguntar a José si él identifica que haya negligencias médicas de profesionales que ante un mínimo indicio empujan, ¿no?, a adolescentes en situaciones muy vulnerables a transicionar, ¿no?, que es el verbo que se utiliza, agarrándose a cualquier mínimo oportunidad, ¿no?, intentando interpretar que eso es bueno, pero presionando a alguien sin demasiada claridad en ese momento. Sí, así es. Yo creo que sin duda ocurre esto que comentas. Vamos a ver, por ley es obligatorio que los profesionales sanitarios ratifiquen lo que el adolescente les está contando. Estamos hablando de personas que pueden tener 12, 13, 14 o 15 años y nadie entenderá que es un delito de odio decir que a esas edades nadie está preparado para tomar decisiones irreversibles acerca de su vida. Sin embargo, la ley obliga a los profesionales sanitarios, tanto sean médicos, tanto sean psicólogos, ¿verdad?, les obliga a ratificarles en la demanda que los menores están haciendo, ¿no? Y por tanto proponerles ya la transición, que constará de varios pasos, que a ciertas edades consiste en bloquear el desarrollo de la pubertad, a otras edades un poco más avanzadas consiste ya en tomar hormonas cruzadas del otro sexo al que desean transitar, o incluso someterse a cirugías que intenten imitar estéticamente, en la medida de lo posible,
las genitales o las características sexuales secundarias, ¿verdad?, del sexo al que desean transitar. Todo esto coincide, y es muy importante, con una semana en donde ha habido una filtración de conversaciones internas mantenidas por los miembros de la Asociación Internacional de Referencia en estas cuestiones, la WPATH, que es una asociación internacional tomada por referencia por la Unión Europea, por Naciones Unidas, por otro tipo de asociaciones médicas. Ha sido objeto de una filtración donde los propios médicos que pertenecen a ese grupo reconocen no saber qué están haciendo, reconocen que los adolescentes están firmando consentimientos informados en donde no entienden qué es lo que están firmando, que las hormonas y los bloqueadores provocan efectos secundarios más graves de lo que ellos estaban esperando. Y en definitiva, ya para terminar esta pregunta, dejan claramente la impresión de que la medicina, esta área de la medicina, ha sido tomada a saco por un grupo de activistas. Un grupo de activistas políticos, ¿verdad?, que toman decisiones médicas a golpe de ideología equivocada, ¿verdad?, a golpe de ideología claramente, en muchas ocasiones, incluso absurda, ¿no? Y este es un grave escándalo médico, creo yo. José, buenos días. Mira, lo primero de todo, yo te quería agradecer, ¿no?, por a mí yo me atrevería a decir tu valentía o tu determinación, porque sí que estamos en un momento social que se necesitan voces que, bueno, pues creo que ha sufrido en ciertos momentos cierta persecución o cancelación, ¿no?, porque se te ha impedido en algunos ámbitos presentar tu libro, ¿no? Entonces yo lo primero de todo te daba las gracias por esa determinación que has tomado y alzar la voz en este sentido, con todo el respeto, porque tú estás respetando las opciones, pero también estás hablando otro discurso, ¿no? Y te quería preguntar, recientemente has estado en el gobierno francés, te han llamado para, pues para pedirte asesoramiento en este ámbito, ¿no? ¿No te han llamado del gobierno español cuando se elaboró la ley trans? ¿Te llaman de alguna administración para tomar tu punto de vista? Efectivamente, sí. El gobierno francés, que está también ellos en el proceso de realizar su propia ley trans, como es lógico y normal, han pedido asesoramiento, pues, de especialistas en este tema, de todos los ámbitos y de todas las opiniones. Más de 60 personas, ¿verdad?, pues de diversos países nos convocaron, fuimos allí al Senado francés y tuvimos ocasión de exponer nuestros puntos de vista, de argumentarlos, de elaborar un informe, y ante un tema en el que obviamente la ciencia importa y los hechos importan, porque no estamos ante un tema que pueda ser abordado solamente con ideología, pues han pedido la opinión de expertos, ¿no? Han emitido un informe justamente en el que desaconsejan el uso de bloqueadores de la pubertad y de hormonas para menores, en la misma línea en lo que también esta misma semana ha ocurrido en el Reino Unido, en donde el Ministerio de Sanidad británico también ha emitido un comunicado en el que también declara que a partir de ese día ya no se pueden utilizar ese tipo de fármacos para tratar las disforias de género. En España lo que ocurrió no fue así. Cuando se tramitó la ley trans, con todas las trampas legales imaginables y con todos los procedimientos de urgencia, ¿verdad?, para evitar cualquier tipo de detalle en su tramitación o cualquier tipo de calidad en su tramitación, nosotros pedimos ser escuchados, solamente eso. Pedíamos que por favor se nos reciba un día, una mañana, y que se nos deje exponer nuestros puntos de vista, porque se estaban cometiendo graves errores en el tratamiento de los menores, y se nos llamó basura transfoba. Se dijo que de ninguna manera nos iban a escuchar, que somos basura transfoba y que entonces no merecemos ni siquiera ser oídos, ¿no? Y así la ley salió como salió, y así está teniendo algunas de las consecuencias, en donde ahora pues la gente se está extrañando mucho de fenómenos que casi parecerían salidos de una película de humor, ¿verdad?, que hace 5 años nos parecerían un gajo humorístico, y que sin embargo ahora pues la ministra dice que hay que ver cómo se resuelven porque son complicados, la ministra de Igualdad, etcétera, ¿no? Yo creo que en este sentido el gobierno francés pues actuó pues con normalidad, ¿no?, ante un tema que tiene una dimensión técnica, pues pedir asesoramiento de expertos. José, por lo tanto no existía una demanda social tampoco, ¿no?, como hemos visto que ha pasado con otras leyes como la de la eutanasia. Yo entiendo que no existe una demanda social que justificase un procedimiento de urgencia como el que se llevó a cabo, ¿verdad? Efectivamente,
cada persona implicada puede sentir, como no, que su caso es muy importante y puede justificarlo, ¿no? Pero entonces todas las leyes, todas sin excepción, deberían tramitarse mediante estos procedimientos de urgencia. Por el contrario, yo entiendo que si esto se tramitó a través de un procedimiento de urgencia, es justamente para impedir la presencia de expertos, de especialistas, para impedir la creación de comisiones, ¿verdad?, que pudieran elaborar informes y que pudieran arrojar luz para actuar con sensatez ante un problema en donde atender, ayudar a las personas que pueden estar en problemas, que pueden estar siendo marginadas, que pueden estar siendo objeto de bullying o objeto, ¿verdad?, de invisibilización, no está reñido, ¿verdad?, con decir que la Tierra es redonda y no plana. O sea, no está reñido con mantener posturas medianamente sensatas respecto de la naturaleza del sexo, respecto de la naturaleza del género, con lo cual se ha pretendido plantear una falsa disyuntiva entre ayudar a las personas que lo necesitan y razonar teóricamente con solidez acerca de estos temas, y es una disyuntiva, insisto, falsa, porque ambas cosas son compatibles. Pero para eso necesitamos un poco de tiempo, o al menos necesitamos que se nos escuche, ¿no? Es simplemente que se nos escuche, hay consenso. Por supuesto, bueno, no hay un consenso absoluto, pero sí hay unas posturas claramente mayoritarias entre las personas especializadas en estos temas que saben perfectamente, bueno, que el sexo existe, que el género es diferente que el sexo, que la adolescencia es una etapa particularmente complicada, no es el mejor momento para tomar decisiones irreversibles, etcétera, ¿no? ¿A ti te consta que ahora mismo hay un problema para ejercer la psicología objetivamente? Es decir, ver los dos lados, ¿no?, de la problemática de una persona, ¿no? Nos vemos, o sea, los psicólogos se ven abocados a actuar en una línea porque si no se les acusa de transfobos, homófobos. ¿Cómo estamos en estos momentos? Sí, efectivamente. En este ámbito, en este tema, ¿verdad?, la profesión psicológica, la práctica de la profesión de la psicología ha sido asaltada por activistas que además no tienen puntos de vista particularmente sensatos al respecto y que difícilmente podrían mantener una conversación respecto del tema con alguien que verdaderamente sepa del tema. Y por ley es obligatorio practicar una terapia llamada afirmativa, que simplemente consiste en darle la razón a la persona, en este caso al adolescente, en la demanda que está haciendo para cambiar de sexo, sin explorar las verdaderas causas de lo que estén pasando. Nosotros no descartamos en absoluto un fenómeno que es históricamente conocido, que efectivamente hay personas que se sienten extraordinariamente mal en su cuerpo sexuado y que en ocasiones no conocemos mejor forma de ayudarles, ¿verdad?, que facilitarles una transición médica hacia el otro sexo, ¿verdad? No descartamos esa posibilidad. Lo que nos negamos es a considerar que debería ser la primera opción, que deba utilizarse con menores de edad, que no nos permitan explorar sencillamente cómo aparecen esos sentimientos, en qué familia está viviendo la chica, qué relaciones sociales, qué influencias sociales tiene, cuántas horas pasa en Twitter, ¿verdad?, o en TikTok o en Instagram. Sencillamente pedimos que se nos permita hacer lo que hacemos ante cualquier otro malestar emocional que se nos consulta en la clínica, ante cualquier otro del tipo que sea, que es explorar, escuchar a la persona, intentar comprenderla, proponerle ideas posibles, proponerle otras alternativas que quizá no ha valorado. Tener una espera atenta, vamos a dejar pasar un poco de tiempo, sabemos que en la adolescencia todo se vive con mucha urgencia y pasado mañana suena a dentro de 5 años, pero vamos a ser prudentes, vamos a ser sensatos, vamos a ver cómo evoluciona el caso y no se descarta la transición médica, pero nunca como primera opción. Los estudios señalan que cuando se adopta este punto de vista entendemos que es sensato y prudente, más del 80% de las personas que sienten disforia corporal respecto de su sexo sencillamente la superan al término de la adolescencia. Todos hemos sido adolescentes, todos nos hemos sentido muy mal con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y este 80%, insisto, sencillamente lo supera con el paso del tiempo, ¿no? Vamos a ser sensatos, no vamos a medicar antes de tiempo, cuando además
además cada vez más investigaciones señalan los efectos secundarios verdaderamente serios, irreversibles, que en ocasiones tiene esta medicación que es crónica, que es para toda la vida, que se comienza a tomar un día y se toma indefinidamente para siempre, ¿no? José, pero hay muchos intereses. José, discúlpame. Sí, dime. ¿Cuáles son los primerísimos pasos que tendría que hacer, que tendría que dar un padre o una madre al que llega su hijo o su hija diciéndole que se siente en un cuerpo incorrecto, y qué estilo de parentesco tendría que poner en práctica pues este progenitor? Sí. A ver, nosotros entendemos que las dos respuestas extremas que cabe tomar ante una situación como la que describes son equivocadas. Es decir, tanto una respuesta negativista, autoritaria, no digas tonterías, eso que dices es una bobada, no te dejo seguir mirando el móvil, etcétera. O sea, una respuesta de desautorización o de invalidación de lo que nos está contando el adolescente es equivocada, y también parecería equivocada una respuesta absolutamente afirmativa de ¡ay, qué alegría nos acabas de dar! Mañana mismo vamos al centro comercial y te compramos la ropa ya del nuevo sexo al que quieres ir y dinos con qué nombre quieres que te llamemos porque somos muy felices de tener una persona trans en casa, ¿no? Ambas opciones yo creo que son equivocadas y hay que ser prudentes, hay que escuchar a la persona, hay que escuchar a nuestro hijo. No nos está diciendo tonterías, no es un niño que simplemente dice que quiere ser pirata, ¿verdad? O sea, no es una cosa que sencillamente pueda descartarse como cosas de la edad, sino que probablemente en lo que él nos está contando se está encarnando problemáticas reales que los adolescentes se enfrentan en la sociedad actual. Se está encarnando una sociedad donde el sexo ha colapsado por muchos motivos, en la adolescencia también, donde el problema del género, ¿verdad?, de los estereotipos sexuales, de la identidad respecto de los estereotipos sexuales, ha colapsado. Así que habrá que escucharle. Habrá que respetarle. Respetarle no es darle la razón, tampoco quitársela. Respetarle es considerarle una persona razonable que puede formar parte de una conversación donde ambas partes están abiertos a cambiar si es que el curso de la conversación lo va imponiendo, donde nadie se encierra en su postura con un orgullo personal para no dar su brazo a torcer, sino que se charla. Habrá que ver cómo pasa el tiempo, habrá que proponerle nuevas ideas, ver de dónde pueden haber aparecido eso. Sabemos que este tipo de chicas o de chicos pues acostumbran muchas veces, con más frecuencia de lo habitual, a tener otros problemas emocionales previos. Es posible que hayan tenido, dificultades en sus relaciones sociales, en sus relaciones personales. Es posible que ya desde niños pues a lo mejor tengan ciertos problemas en cuestiones normales que todos los podemos tener, ¿verdad? No se trata de patologizar en absoluto lo que les está ocurriendo, porque son sencillamente problemas emocionales que en mayor o menor medida tenemos todas las personas. Y se trata de entenderlo, qué está ocurriendo. Lo que pasa es que en la actualidad todo lo que no sea afirmarlo, decirle que sí, ponerle inmediatamente en manos de farmacéuticos, ¿verdad?, que les van a medicar desde el día 1, se entiende que es practicar una terapia contra los derechos humanos, una terapia de conversión, se entiende que es negar su existencia, y en estos temas se dispara una retórica completamente vacía, ideología barata, una metafísica completamente vacía, llena de grandes palabras, para hacer que finalmente pues una chica a los 12 años comience a tomar bloqueadores de la pubertad, o a los 16 años ya pueda extirparse las mamas, ¿no? Pues, y eso, José, sinceramente, es un error, creedme. José, gracias de verdad por participar en este programa, por dedicarnos un poquito de la mañana, gracias, y aclararnos estas cuestiones que son fundamentales, están sobre la mesa, ¿verdad?, y nos preocupan. Un fuerte abrazo, de verdad, muchas gracias. Las canciones que las guarda con un cariño y que son un tesoro y que son un banderín de enganche también, ¿no? Y para volver allí. Bueno, compañeros, ¿a quién tenemos ahí al otro lado? ¿Me lo podéis decir porque no me ha quedado claro? Si me lo decís, os lo agradezco. Vale, pues vamos con José Errasti, que es el profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo. Es autor de los libros Nadie nace en el cuerpo equivocado y Mamá soy trans, una guía para las familias de adolescentes con conflictos de género. Porque, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Se cumple un año, ¿verdad?, de esta llamada ley trans. Vamos a ponerla también hoy aquí sobre la mesa y queremos que nos cuentes un poco cómo valoras tú este primer año, qué balance haces, y luego me gustaría preguntarte por los libros y por algún caso en concreto que tú también expones. Bueno, el balance es complejo, no contamos, digamos, con datos completamente fiables, si bien en estas últimas fechas sí han aparecido algunos datos que hablan de un incremento extraordinario
en el número de personas que piden cambiar el registro civil de su sexo, que piden cambiar, ¿verdad?, pues que se les registre con un sexo diferente, el sexo contrario al que tenían hasta este momento, y un incremento también muy importante de personas que efectivamente ese cambio se limita a una letra en el DNI, piden que por favor donde hubiera una M pongan ahora una F, sin que ese cambio se vea acompañado de ningún otro cambio, pues ni en su nombre, ni en cualquiera de los usos que acostumbran a ir culturalmente asociados pues a pertenecer a un sexo u otro. En estos libros, ¿verdad, José? Cuentas algunos casos, ¿no? Valoras también, sí, bueno, algunas personas que han tenido que tomar esta decisión, que la han querido tomar. No sé si nos puedes contar alguno en concreto. Bueno, casos hay infinidad de ellos, ¿verdad? De todo tipo. Y si nos basamos en casuística, podríamos encontrar apoyo a cualquier postura que mantengamos al respecto. Desde personas que han iniciado una transición médica, con bloqueadores de la pubertad, hormonal, que declaran sentirse muy bien y que declaran que ha sido la solución a los problemas que tenían, hasta otras personas que, habiendo iniciado el mismo proceso, pues declaran sentirse muy mal, haberse metido en problemas todavía más graves y que lamentan, ¿verdad?, el paso que han hecho. Desde personas que se reafirman en su cambio de sexo registral, hasta personas que lo lamentan y que intentan probablemente inútilmente realizar una destransición, ya que con frecuencia las intervenciones médicas que han sufrido son irreversibles, ¿verdad? Y no pueden simplemente darse marcha atrás, ¿no? De lo que no cabe ninguna duda es el extraordinario incremento de casos que estamos viviendo, muy especialmente entre adolescentes y muy especialmente entre chicas. Chicas adolescentes que no les gusta la imagen de la feminidad que se encuentran en las redes sociales, que se encuentran en los medios de comunicación, que ven a diario en las aulas, ¿verdad? Y que no quieren ser mujeres y a las que se les está vendiendo la posibilidad de que si ellas quieren, con un simple acto de voluntad, pueden convertirse en varones. Y se les plantea un cambio de sexo, pues con la banalidad con la que se les plantearía, pues no sé, un cambio de localidad u otro cambio, ¿no? Nosotros entendemos que eso es un grave error, ¿verdad? Rodrigo. Sí, yo quería preguntar a José si él identifica que haya negligencias médicas de profesionales que ante un mínimo indicio empujan, ¿no?, a adolescentes en situaciones muy vulnerables a transicionar, ¿no?, que es el verbo que se utiliza, agarrándose a cualquier mínimo oportunidad, ¿no?, intentando interpretar que eso es bueno, pero presionando a alguien sin demasiada claridad en ese momento. Sí, así es. Yo creo que sin duda ocurre esto que comentas. Vamos a ver, por ley es obligatorio que los profesionales sanitarios ratifiquen lo que el adolescente les está contando. Estamos hablando de personas que pueden tener 12, 13, 14 o 15 años y nadie entenderá que es un delito de odio decir que a esas edades nadie está preparado para tomar decisiones irreversibles acerca de su vida. Sin embargo, la ley obliga a los profesionales sanitarios, tanto sean médicos, tanto sean psicólogos, ¿verdad?, les obliga a ratificarles en la demanda que los menores están haciendo, ¿no? Y por tanto proponerles ya la transición, que constará de varios pasos, que a ciertas edades consiste en bloquear el desarrollo de la pubertad, a otras edades un poco más avanzadas consiste ya en tomar hormonas cruzadas del otro sexo al que desean transitar, o incluso someterse a cirugías que intenten imitar estéticamente, en la medida de lo posible, las genitales o las características sexuales secundarias, ¿verdad?, del sexo al que desean transitar. Todo esto coincide, y es muy importante, con una semana en donde ha habido una filtración de conversaciones internas mantenidas por los miembros de la Asociación Internacional de Referencia en estas cuestiones, la WPATH, que es una asociación internacional tomada por referencia por la Unión Europea, por Naciones Unidas, por otro tipo de asociaciones médicas. Ha sido objeto de una filtración donde los propios médicos que pertenecen a ese grupo reconocen no saber qué están haciendo, reconocen que los adolescentes
pacientes están firmando consentimientos informados en donde no entienden qué es lo que están firmando, que las hormonas y los bloqueadores provocan efectos secundarios más graves de lo que ellos estaban esperando. Y en definitiva, ya para terminar esta pregunta, dejan claramente la impresión de que la medicina, esta área de la medicina, ha sido tomada a saco por un grupo de activistas. Un grupo de activistas políticos, ¿verdad?, que toman decisiones médicas a golpe de ideología equivocada, ¿verdad?, a golpe de ideología claramente, en muchas ocasiones, incluso absurda, ¿no? Y este es un grave escándalo médico, creo yo. José, buenos días. Mira, lo primero de todo yo te quería agradecer, ¿no?, por tu... A mí yo me atrevería a decir tu valentía o tu determinación, porque sí que estamos en un momento social que se necesitan voces que, bueno, pues creo que ha sufrido en ciertos momentos cierta persecución o cancelación, ¿no?, porque se te ha impedido en algunos ámbitos presentar tu libro, ¿no? Entonces yo lo primero de todo te daba las gracias por esa determinación que has tomado y alzar la voz en este sentido, con todo el respeto, porque tú estás respetando las opciones, pero también estás hablando otro discurso, ¿no? Y te quería preguntar, recientemente has estado en el gobierno francés, te han llamado para, bueno, pues para pedirte asesoramiento en este ámbito, ¿no? ¿No te han llamado del gobierno español cuando se elaboró la ley trans? ¿Te llaman de alguna administración para tomar tu punto de vista? Efectivamente, sí. El gobierno francés, que está también ellos en el proceso de realizar su propia ley trans, como es lógico y normal, han pedido asesoramiento, pues, de especialistas en este tema, de todos los ámbitos y de todas las opiniones. Más de 60 personas, ¿verdad?, pues de diversos países nos convocaron, fuimos allí al Senado francés y tuvimos ocasión de exponer nuestros puntos de vista, de argumentarlos, de elaborar un informe, y ante un tema en el que obviamente la ciencia importa y los hechos importan, porque no estamos ante un tema que pueda ser abordado solamente con ideología, pues han pedido la opinión de expertos, ¿no? Han emitido un informe justamente en el que desaconsejan el uso de bloqueadores de la pubertad y de hormonas para menores, en la misma línea en lo que también esta misma semana ha ocurrido en el Reino Unido, en donde el Ministerio de Sanidad británico también ha emitido un comunicado en el que también declara que a partir de ese día ya no se pueden utilizar ese tipo de fármacos para tratar las disforias de género. En España lo que ocurrió no fue así. Cuando se tramitó la ley trans, con todas las trampas legales imaginables y con todos los procedimientos de urgencia, ¿verdad?, para evitar cualquier tipo de detalle en su tramitación o cualquier tipo de calidad en su tramitación, nosotros pedimos ser escuchados, solamente eso. Pedíamos que por favor se nos reciba un día, una mañana, y que se nos deje exponer nuestros puntos de vista, porque se estaban cometiendo graves errores en el tratamiento de los menores, y se nos llamó basura transfoba. Se dijo que de ninguna manera nos iban a escuchar, que somos basura transfoba y que entonces no merecemos ni siquiera ser oídos, ¿no? Y así la ley salió como salió, y así está teniendo algunas de las consecuencias, en donde ahora pues la gente se está extrañando mucho de fenómenos que casi parecerían salidos de una película de humor, ¿verdad?, que hace 5 años nos parecerían un gajo humorístico, y que sin embargo ahora pues la ministra dice que hay que ver cómo se resuelven porque son complicados, la ministra de Igualdad, etcétera, ¿no? Yo creo que en este sentido el gobierno francés pues actuó pues con normalidad, ¿no?, ante un tema que tiene una dimensión técnica, pues pedir asesoramiento de expertos. José, por lo tanto no existía una demanda social tampoco, ¿no?, como hemos visto que ha pasado con otras leyes como la de la eutanasia. Yo entiendo que no existe una demanda social que justificase un procedimiento de urgencia como el que se llevó a cabo, ¿verdad? Efectivamente, cada persona implicada puede sentir, como no, que su caso es muy importante y puede justificarlo, ¿no? Pero entonces todas las leyes, todas sin excepción, deberían tramitarse mediante estos procedimientos de urgencia. Por el contrario, yo entiendo que si esto se tramitó a través de un procedimiento de urgencia, es justamente para impedir la presencia de expertos, de especialistas, para impedir la creación de comisiones, ¿verdad?, que pudieran elaborar informes y que pudieran arrojar luz para actuar
con sensatez ante un problema en donde atender, ayudar a las personas que pueden estar en problemas, que pueden estar siendo marginadas, que pueden estar siendo objeto de bullying o objeto, ¿verdad?, de invisibilización, no está reñido, ¿verdad?, con decir que la Tierra es redonda y no plana. O sea, no está reñido con mantener posturas medianamente sensatas respecto de la naturaleza del sexo, respecto de la naturaleza del género, con lo cual se ha pretendido plantear una falsa disyuntiva entre ayudar a las personas que lo necesitan y razonar teóricamente con solidez acerca de estos temas, y es una disyuntiva, insisto, falsa, porque ambas cosas son compatibles. Pero para eso necesitamos un poco de tiempo, o al menos necesitamos que se nos escuche, ¿no? Es simplemente que se nos escuche, hay consenso. Por supuesto, bueno, no hay un consenso absoluto, pero sí hay unas posturas claramente mayoritarias entre las personas especializadas en estos temas que saben perfectamente, bueno, que el sexo existe, que el género es diferente que el sexo, que la adolescencia es una etapa particularmente complicada, no es el mejor momento para tomar decisiones irreversibles, etcétera, ¿no? ¿A ti te consta que ahora mismo hay un problema para ejercer la psicología objetivamente? Es decir, ver los dos lados, ¿no?, de la problemática de una persona, ¿no? Nos vemos, o sea, los psicólogos se ven abocados a actuar en una línea porque si no se les acusa de transfobos, homófobos. ¿Cómo estamos en estos momentos? Sí, efectivamente. En este ámbito, en este tema, ¿verdad?, la profesión psicológica, la práctica de la profesión de la psicología ha sido asaltada por activistas que además no tienen puntos de vista particularmente sensatos al respecto y que difícilmente podrían mantener una conversación respecto del tema con alguien que verdaderamente sepa del tema. Y por ley es obligatorio practicar una terapia llamada afirmativa, que simplemente consiste en darle la razón a la persona, en este caso al adolescente, en la demanda que está haciendo para cambiar de sexo, sin explorar las verdaderas causas de lo que estén pasando. Nosotros no descartamos en absoluto un fenómeno que es históricamente conocido, que efectivamente hay personas que se sienten extraordinariamente mal en su cuerpo sexuado y que en ocasiones no conocemos mejor forma de ayudarles, ¿verdad?, que facilitarles una transición médica hacia el otro sexo, ¿verdad? No descartamos esa posibilidad. Lo que nos negamos es a considerar que debería ser la primera opción, que deba utilizarse con menores de edad, que no nos permitan explorar sencillamente cómo aparecen esos sentimientos, en qué familia está viviendo la chica, qué relaciones sociales, qué influencias sociales tiene, cuántas horas pasa en Twitter, ¿verdad?, o en TikTok o en Instagram. Sencillamente pedimos que se nos permita hacer lo que hacemos ante cualquier otro malestar emocional que se nos consulta en la clínica, ante cualquier otro del tipo que sea, que es explorar, escuchar a la persona, intentar comprenderla, proponerle ideas posibles, proponerle otras alternativas que quizá no ha valorado. Tener una espera atenta, vamos a dejar pasar un poco de tiempo, sabemos que en la adolescencia todo se vive con mucha urgencia y pasado mañana suena a dentro de 5 años, pero vamos a ser prudentes, vamos a ser sensatos, vamos a ver cómo evoluciona el caso y no se descarta la transición médica, pero nunca como primera opción. Los estudios señalan que cuando se adopta este punto de vista entendemos que es sensato y prudente, más del 80% de las personas que sienten disforia corporal respecto de su sexo sencillamente la superan al término de la adolescencia. Todos hemos sido adolescentes, todos nos hemos sentido muy mal con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y este 80%, insisto, sencillamente lo supera con el paso del tiempo, ¿no? Vamos a ser sensatos, no vamos a medicar antes de tiempo, cuando además cada vez más investigaciones señalan los efectos secundarios verdaderamente serios, irreversibles, que en ocasiones tiene esta medicación que es crónica, que es para toda la vida, que se comienza a tomar un día y se toma indefinidamente para siempre, ¿no? José, pero hay muchos intereses. José, discúlpame. Sí, dime. ¿Cuáles son los primerísimos pasos que tendría que hacer, que tendría que dar un padre o una madre al que llega su hijo o su hija diciéndole que se siente en un cuerpo incorrecto y qué estilo de parentesco tendría que poner en práctica pues este progenitor? Sí. A ver, nosotros entendemos que las dos respuestas extremas
que cabe tomar ante una situación como la que describes son equivocadas. Es decir, tanto una respuesta negativista, autoritaria, no digas tonterías, eso que dices es una bobada, no te dejo seguir mirando el móvil, etcétera. O sea, una respuesta de desautorización o de invalidación de lo que nos está contando el adolescente es equivocada, y también parecería equivocada una respuesta absolutamente afirmativa de ¡ay, qué alegría nos acabas de dar! Mañana mismo vamos al centro comercial y te compramos la ropa ya del nuevo sexo al que quieres ir y dinos con qué nombre quieres que te llamemos porque somos muy felices de tener una persona trans en casa, ¿no? Ambas opciones yo creo que son equivocadas y hay que ser prudentes, hay que escuchar a la persona, hay que escuchar a nuestro hijo. No nos está diciendo tonterías, no es un niño que simplemente dice que quiere ser pirata, ¿verdad? O sea, no es una cosa que sencillamente pueda descartarse como cosas de la edad, sino que probablemente en lo que él nos está contando se está encarnando problemáticas reales que los adolescentes se enfrentan en la sociedad actual. Se está encarnando una sociedad donde el sexo ha colapsado por muchos motivos, en la adolescencia también, donde el problema del género, ¿verdad?, de los estereotipos sexuales, de la identidad respecto de los estereotipos sexuales, ha colapsado. Así que habrá que escucharle. Habrá que respetarle. Respetarle no es darle la razón, tampoco quitársela. Respetarle es considerarle una persona razonable que puede formar parte de una conversación donde ambas partes están abiertos a cambiar si es que el curso de la conversación lo va imponiendo, donde nadie se encierra en su postura con un orgullo personal para no dar su brazo a torcer, sino que se charla. Habrá que ver cómo pasa el tiempo, habrá que proponerle nuevas ideas, ver de dónde pueden haber aparecido eso. Sabemos que este tipo de chicas o de chicos pues acostumbran muchas veces, con más frecuencia de lo habitual, a tener otros problemas emocionales previos. Es posible que hayan tenido, dificultades en sus relaciones sociales, en sus relaciones personales. Es posible que ya desde niños pues a lo mejor tengan ciertos problemas en cuestiones normales que todos los podemos tener, ¿verdad? No se trata de patologizar en absoluto lo que les está ocurriendo, porque son sencillamente problemas emocionales que en mayor o menor medida tenemos todas las personas. Y se trata de entenderlo, qué está ocurriendo. Lo que pasa es que en la actualidad todo lo que no sea afirmarlo, decirle que sí, ponerle inmediatamente en manos de farmacéuticos, ¿verdad?, que les van a medicar desde el día 1, se entiende que es practicar una terapia contra los derechos humanos, una terapia de conversión, se entiende que es negar su existencia, y en estos temas se dispara una retórica completamente vacía, ideología barata, una metafísica completamente vacía, llena de grandes palabras, para hacer que finalmente pues una chica a los 12 años comience a tomar bloqueadores de la pubertad, o a los 16 años ya pueda extirparse las mamas, ¿no? Pues, y eso, José, sinceramente, es un error, creedme. José, gracias de verdad por participar en este programa, por dedicarnos un poquito en la mañana, ¿eh? Gracias, y aclararnos estas cuestiones que son fundamentales, están sobre la mesa, ¿verdad?, y nos preocupan. Un fuerte abrazo, de verdad, muchas gracias.